Agustín Laje tiene la gentileza de visitarnos esta mañana, viene a Ñandutí. Hola Agustín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por la invitación. Muchas veces en Paraguay. Sí, he perdido la cuenta, pero esta debe ser por lo menos la sexta o séptima vez. Es el mismo Agustín Laje de siempre. Y con un poco menos de pelo y más arrugas nomás. Hola Enrique Alderete, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querido Carlos, profesor, doctor? ¿Cómo andan? Y bien, ¿y vos por qué te fuiste ahí, Francesco? ¿Y por qué me echaste? No, porque me echaste también. Sé que me dijo el doctor, decirle a Francesco que se vaya, ya voy a leer todo lo que él escribe. Le queda bien al doctor ese lugar. Sí, sí. Pero es mentira lo que dice el doctor Carlos. Yo aprendo guaraní, vengo a hablar de mi conocimiento en serio. Yo bueno, no leo. Cuéntenos a lo que viene Agustín y después vamos desarrollando, por favor, Ricky. Bueno, con Agus queremos charlar un poco de distintos temas, ¿verdad? Él es máster en filosofía, él está a punto de ser doctor también en filosofía, está terminando la tesis. Politólogo, conferencista internacional. Es un placer, Agus, que esté con nosotros hoy, que repitas también el paso por Paraguay desde el año pasado. Y bueno, queríamos hablar en primer término si es que lo que se conoce como globalismo es real o es conspiración. Porque cuando uno habla del término globalismo y lo que implica el globalismo, ya te tratan de conspiranoico, ya te tratan de que estás alucinando. ¿Es real o es conspiración hablar de globalismo o de un estatus mundial o parámetros mundiales que se quieren establecer? Bueno, mira, yo empezaría de esta forma. Para la gente que quizás el término no le suena, porque es un término relativamente nuevo, es decir, hace pocos años que en política se está hablando de globalismo. Lo primero que diría es, globalismo no es lo mismo que globalización. Globalización es un término mucho más próximo al lenguaje cotidiano, es un término aparte que data de la década del 90, a partir de los 90 se popularizó y se empezó a usar para referirse sobre todo a la interconexión fluida del mundo en términos económicos, que era la globalización. Bueno, la posibilidad, por ejemplo, de tocar un botón y mover tu capital desde Estados Unidos a China en un instante. O, por ejemplo, tercerizar la mano de obra en la India, suponte. Ese tipo de cuestiones donde el mundo parece convertirse en un único mercado, en un mercado mundial o un mercado global, es lo que a partir de los años 90 llevó el nombre de globalización. Ahora, hace pocos años se está hablando de globalismo. Lo primero que yo te diría en ese sentido es que hay que distinguir lo económico de lo político. La globalización es economía, el globalismo es político. Así como la globalización supone la reducción del mundo a un único mercado, el globalismo lo que significaría es la reducción del mundo a un Estado, o a una autoridad política, mejor dicho, a una única autoridad política. Claro, entonces la gente allí, en esa instancia, dice, pero estas son teorías de la conspiración. Si yo veo que Paraguay tiene su propia autoridad política, que es el Estado paraguayo, Argentina tiene su propia autoridad política, que es el Estado argentino, y así sucesivamente. Su propia soberanía. Su propia soberanía, esa es la palabra técnica. La soberanía es el derecho que tiene cada Estado a dictar sus propias normas y vivir conforme a ellas. ¿Sobre dónde? Sobre su territorio. Entonces, el globalismo sería la sustracción de esa soberanía, o sea, del derecho de cada Estado a hacer su propia ley en favor de un otro. ¿De quién? De organismos internacionales. ¿Qué organismos internacionales? Bueno, hay muchos. Por ejemplo, está la OEA. La OEA es el organismo internacional más importante de América. O, ya a nivel global, está la ONU, Organización de las Naciones Unidas. Entonces, claro, mucha gente, insisto, dice esto es una teoría de la conspiración. Yo diría, no, cuidado. Ya se está hablando de gobernanza global. Este término se ha puesto muy de moda en esos mismos foros, desde hace ya algunos años además. Y ellos mismos están diciendo, oigan, dados los problemas del siglo XXI, necesitamos que los estados nacionales pues empiecen a ceder un poquito de su poder hacia organismos que nos ocupamos de temas globales. Por ejemplo, cambio climático. Claro, el cambio climático pues no sería un asunto de una nación, sería un asunto del mundo. O, por ejemplo, guerras nucleares. Eso sería un asunto del mundo, ¿bien? O, por ejemplo, una pandemia. El propio nombre te lo dice, pan significa todo. Entonces, la pandemia nos involucraría a todos. Entonces, frente a este tipo de problemáticas, los organismos internacionales han tomado cada vez más relevancia, han pedido más poder y ese poder se les ha estado concediendo cada vez más y más hasta llegar a una instancia que en el año 2015 lanzaron algo llamado Agenda 2030.
Esa Agenda 2030 son 17 objetivos divididos en 169 metas que nadie votó, prácticamente nadie conoce. Yo estoy seguro que el 99,99% del público que está escuchando esto no sabe de qué va la Agenda 2030, y es normal porque es que nunca nos hicieron saber, nunca nos consultaron si estábamos de acuerdo, nunca nos preguntaron qué nos parecía, y sin embargo a partir del año 2015 y hasta el año 2030 toda la humanidad está obligada a cumplimentar 169 metas de Naciones Unidas que fueron diseñadas por menos de 100 personas que se reunieron en el año 2014. Entonces, vuelvo al inicio, digamos, como para situar al público. ¿Es una conspiración? No, es público. Métanse en la página de Naciones Unidas, busquen qué pasa con la Agenda 2030 y a partir de ahí cuéntenme si existe o no un poder supraestatal que está pidiendo la reducción de la soberanía de las naciones o no. O sea con lo que decís nomás, Agustín, se puede llevar a la lógica de que a medida que el globalismo avanza o el proyecto globalista avanza en un país, sea Paraguay, Argentina o Brasil, es la misma medida en que la soberanía de la nación baja. Exactamente, sin lugar a dudas. Te voy a poner dos ejemplos, muy rápidamente. ¿A vos te parece que es una casualidad que el feminismo haya estallado al mismo tiempo, con la misma fuerza, con las mismas fuentes de financiamiento, con el mismo discurso, con las mismas demandas, en todas partes por igual? No nos hace ruido pensar, es decir, yo tendería a suponer que Paraguay tiene sus particularidades culturales, que Argentina tiene sus particularidades culturales, que España tiene las suyas, que Italia... Bueno, no, ahora todo el mundo al mismo tiempo vio cómo estalló no solo el feminismo, sino un paradigma llamado teoría del género o perspectiva del género, que al mismo tiempo se hizo carne legislativa, judicial y administrativamente en todos los estados. Vos decís, pero ¿qué pasa acá? Bueno, cuando empezás a estudiar un poquito el globalismo, te vas a dar con que Naciones Unidas, en el año 1994, en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, comprometió a todos los estados del globo a aplicar de manera transversal en el aparato estatal y en la sociedad civil algo llamado paradigma de género o enfoque de género o perspectiva de género. Lo más divertido es que cuando le preguntaron a los burócratas de Naciones Unidas en el año 94, que nadie entendía a qué iba esto el género, es más, la gente cuando hablaban de género pensaba que se refería a materia lingüística, no a materia sexual. Preguntaron los representantes de los países a los técnicos de Naciones Unidas, a ver, ¿qué es esto del género? Le dijeron, no, es igual que el sexo, es lo mismo que el sexo. Pues bien, la realidad es que no era lo mismo que el sexo y los frutos están viéndose. El segundo ejemplo que te puedo poner es el tema del aborto. Al mismo tiempo, en todas partes, el aborto se convirtió en la demanda número 1 de la ciudadanía. Mirá lo que es Estados Unidos en este momento. El tema aborto es el principal tema de la campaña de Kamala Harris. De Harris, exactamente, de Kamala Harris. Es el principal tema. Vos decís, pero ¿por qué en los últimos años ha habido tanto dinero, tanto impulso para esa agenda? Bueno, te tenés que ir al año 1995, en este caso, en la Conferencia Internacional del Cairo, que es una conferencia sobre población y desarrollo, así era el título, y donde Naciones Unidas le dice a la gente que está allí reunida, y esto es todo público, no hay conspiración. Hay documentación de eso. Toda la documentación está, lo buscan así simplemente, Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, el Cairo 1995, se lee en el documento, y ese documento empieza de esta forma, diciendo hay sobrepoblación, tenemos que limitar los nacimientos. Una manera para limitar los nacimientos es que los estados se comprometan a legalizar una gama completa de políticas sexuales y reproductivas que incluyen interrupción voluntaria del embarazo, o sea, abortos. Entonces, cuando vos ves estas cosas, te empezás a dar cuenta, oigan, pero quizás lo que estamos viviendo entonces es una ficción democrática, porque para que haya democracia tiene que haber demos. Demos en griego significa pueblo, y el pueblo tiene que ser el que decida sobre su normativa. Bueno, ahora resulta que no. Ahora los que deciden sobre la normativa son técnicos de Naciones Unidas que no conocemos, no votamos, no controlamos, no es transparente el sistema tampoco, y sin embargo todo eso baja hacia nuestras naciones, y los políticos de nuestras naciones juegan el papel de intermediarios. Terminan cumpliendo esas agendas con nuestros votos. Y es grave lo que menciona Agustín, Ricky, porque de alguna manera, para contextualizar un poquito al fenómeno Paraguay, el paraguayo en las últimas elecciones pudo votar por Santiago Peña o por Efraín Alegre, pero según lo que plantea Agustín ahora, independientemente a quién gane, el victorioso de las elecciones paraguayas va a tener que cumplir una agenda internacional.
Y eso es lo preocupante, porque el pueblo termina perdiendo poder y legitimidad. Ahora, Agustín, solemos hablar... Sobre eso, perdón, porque hay un punto interesante sobre este caso. Acá la Unión Europea ha dado mucha plata. Sí, es un debate que hasta ahora lo tenemos. Bueno, y ha dado mucha plata y eso no es gratis. Eso es a cambio de aplicar ¿Es ciertas... condicionado a? Y claro, claro que sí. Es decir, hay... te puedo dar ejemplos para sacar la dinámica de este país, porque tampoco me quiero, digamos, meter en la política de ustedes. Gracias, porque mira que mucha gente se está metiendo. Te agradezco Unión Europea, ¿sabes, por ejemplo, a qué financia? A nuestra Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos configuran el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos de la OEA, la Organización de los Estados Americanos, que es la organización en la que confluyen todos los estados de América. Claro, y esa gente tiene que tomar decisiones sobre derechos humanos. Y se han inventado nuevos derechos humanos, como la identidad de género, sí, como el matrimonio homosexual, como la adopción homosexual, que no existen en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que debería tutelar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Sin embargo, dado que desde Europa le mandan plata a los... Son 7 tipos, ¿ah? Esto es tremendo. 7 tipos en una comisión dictaminan qué es un derecho humano y qué no es un derecho humano para toda América, a pesar de que lo que digan vaya en contra de la Convención Americana de los Derechos Humanos, con plata de los europeos. Ahora, Agustín, vos sabés que solemos hablar mucho con el doctor Robert Núñez, también acá en vivo, sobre los cambios sociales que estamos viviendo en los últimos tiempos. Entre ellos, cambios preocupantes como el fenómeno de la hipersexualización de los niños, por ejemplo. Basta ver lo que fue la inauguración de las Olimpiadas, donde aparte de burlarse del cristianismo abiertamente, le pusieron a niños bailando semidesnudos al lado de personas semidesnudas. De hecho, que uno de ellos estaba literalmente casi desnudo en medio de ese acto, ¿verdad? Y solemos hablar con el doctor Robert Núñez de que este fenómeno impacta de manera tremendamente negativa. Y lo que llama la atención nomás, Agustín, es que los países que adoptan la agenda globalista o el pensamiento globalista son los países que impulsan este tipo de situaciones bajo la premisa de los derechos reproductivos o sexuales de los niños. De hecho, que a vos te toca vivir en España, la ley de género de España es terrible. Le quita la patria potestad de los padres a partir de los 12 años, y a partir de los 12 años el menor de edad tiene el derecho de cambiarse de sexo sin autorización de los padres. ¿Por qué la agenda globalista propone estos cambios sociales? ¿Qué se busca con el tema de la hipersexualización de los niños? ¿Cuál es el fin? El aborto, claro. ¿Cuál es el fin de todo esto? Son políticas de esterilización involuntaria. Son políticas esterilizantes. Vamos a los números. Estados Unidos tiene un buen sistema de estadísticas que nos permite más o menos confirmar el impacto de estas políticas. En el mes de marzo salió una nueva encuesta de Gallup, que es una encuestadora muy importante, muy reconocida, que hace un muy buen trabajo, donde se le preguntó a la gente, bueno, quién básicamente se consideraba o se autopercibía LGBT y quién no. Entonces se midió de esa manera la cantidad de LGBT que había en Estados Unidos, separándolo o categorizándolo por generaciones. Mira, esto pues es bien impactante. La generación mía, yo todavía soy millennial y no, ustedes también lo son. Nuestra generación, los que forman parte del LGBT están por debajo del 8%. Bien. Cuando te vas una generación atrás de la nuestra, están en un 5%. Y cuando te vas todavía una atrás, que es lo que allá llaman los baby boomers, estás más o menos en un 3%. Ahora, cuando te vas a la generación más joven, la generación Z, la generación de los chicos que ahora son adolescentes básicamente, estás en 22,9%. 22%. O sea, tenés, vamos a redondear, 23% de la nueva generación en los Estados Unidos, e importa el caso, porque es el país que irradia lo bueno y lo malo hacia nosotros, 23% del futuro de Estados Unidos está esterilizado. No se va a poder reproducir, porque vos me vas a decir, bueno, pero es que ¿qué te molesta que sea LGBT? No, a mí no me molesta en absoluto. Cuando lo ves a nivel individual no pasa nada. Ahora, míralo a nivel nacional y contame qué pasa. Con un 23% de personas que no se reproducen porque han tomado, digamos, una orientación sexual o una autoidentificación sexual que por definición no genera vida. Vos, fíjate qué atroz que es esto. Nos han dicho que eso era diversidad.
Cuando precisamente porque es mismidad es que no genera vida. Lo único que genera vida, claro, lo único que genera vida es la diversidad. El hombre y la mujer son diversos uno con el otro. Hombre con hombre, muy bien, usted haga lo que quiera, es decir, mi asunto no es, pero no me diga que eso es diverso, eso es lo mismo. Eso es exactamente lo mismo y por ser lo mismo no hay vida. Claro. Y usted puede hacerlo, pero cuando un 23% de la nueva generación ha, digamos, adherido a ese camino, involuntariamente, porque esto es ingeniería social, pues entonces, ¿qué pasa con una sociedad que después tiene que reproducirse para mantenerse en el tiempo, que tiene que mantener ancianos, que tiene que mantener gente que no puede trabajar por el motivo que sea? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? Bueno, tenés una crisis de dimensiones impresionantes, no solo en Estados Unidos, mirá Europa. Y te paso el segundo punto, el aborto va exactamente hacia lo mismo, porque vos tenés por un lado toda esta gente que crece, hay gente que no se va a reproducir, tenés después otra gente que se puede reproducir, pero que le han dicho que lo más conveniente para su vida es matar a sus propios hijos. Porque si viene un hijo y que no lo deseabas, pues entonces va a arruinar tu vida, va a arruinar tus estudios, va a arruinar tu futuro, y entonces lo que tenés que hacer es muy simple, es matarlo. Pero si vos haces de cuenta que no es un hijo, sino que es un parásito, pues entonces ahí no hay un asesinato, ahí hay una interrupción del embarazo. Claro. Fíjate cómo nos han tratado de idiotas. Mira España, te cambio de país, pero para que veas que el tema es global, efectivamente. En España por año nacen, redondeando, 400.000 españoles. Por año, al mismo tiempo, se abortan 100.000 españoles. 100.000. Nacen 400.000 y se abortan 100.000. O sea, has reducido la natalidad un 20% solo con una política llamada aborto en un país que tiene una crisis demográfica terminal. España tiene una tasa de natalidad de 1,1, o sea, de 1,1 hijo por mujer. Con eso estás por debajo de la mitad de lo que necesitas para recambiar tu población. Entonces, ¿ahora qué pasa? Pues es que no tenés gente y ves que la pirámide poblacional se envejece, no viene nadie detrás, abrís las fronteras. ¿Quiénes te llegan? Los africanos. ¿Qué pasa con los africanos? Que tienen una cultura que no es asimilable. Por más que te digan, no, el multiculturalismo, somos todos iguales. No, las culturas a veces no son compatibles. Y tenés un problema de violaciones tremendo que está silenciado por la prensa en España porque tienen miedo de despertar el racismo, porque ya viste que ahora cualquier cosa la xenofobia, racista, la discriminación. Las estadísticas son racistas. Hoy en España vos no podés decir, por ejemplo, que una persona inmigrante proveniente del África tiene más de 5 veces más probabilidades de violar a una mujer que una persona que proviene de América Latina, por ejemplo. Según los datos. Son estadísticas, pero es que yo por decir datos soy un racista. O sea, nos han constreñido de tal forma, y eso, ¿a qué es funcional? Lo conecto con lo tuyo, para que vean que todo acá está conectado. Eso está conectado con la destrucción de una nación. ¿Y qué es la nación sino el principal freno al globalismo? Cuando yo en lugar de una nación, y una nación implica tener gente que habla el mismo idioma, que se conoce, que comparte un modo de ver las cosas, un pasado común y expectativas futuras, cuando yo destruyo la nación, pues entonces ese es el caldo de cultivo en el cual el globalismo mejor puede conducir las cosas. Me quiero detener a analizar los términos, con la mesa también, que están los profesores ahí, que analizan las palabras. Sí. Cuando se da este tipo de políticas, nace primeramente de una construcción del término, ¿verdad? Porque vos decías, hoy se habla del aborto, pero no se habla del aborto, se habla del derecho reproductivo. Entonces lo que nos instalan es un discurso con ciertos términos para que no suene tan mal y se aliviane un poco lo que en realidad se está promoviendo. Acá hay tres tipos de palabras que se utilizan mucho. Les podemos llamar de esta forma. Tenemos eufemismos, que es lo que vos dijiste. El eufemismo es un cambio de la voz, es un cambio de la palabra que encubre un significado. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir aborto, voy a decir interrupción del embarazo. Ahora, eso es totalmente engañoso, porque la interrupción, por definición, implica la posibilidad de una reanudación. Claro. Vamos a suponer, si yo digo, perdona, tengo que ir al baño, interrumpo el programa, ustedes continúan con el programa, la audiencia continúa escuchándonos. ¿Por qué? Porque sabe que voy a volver. Ahora, si yo digo, perdón, estoy mal, necesito ir al baño, termino acá el programa, la audiencia ya sabe que yo no vuelvo. Claro. ¿Te das cuenta cómo hay toda una diferencia entre decir terminación e interrupción? Con la interrupción se queda abierta la expectativa de que alguien reanuda el proceso. Con la terminación no. Ahora, evidentemente, después de un aborto no hay manera de reanudar el embarazo, porque lo que se ha hecho es terminar con una vida, y después de terminar con una vida, esa vida no reanuda. Entonces, claro, el tema es que interrupción del embarazo pone el foco solo en la mujer y
hace de cuenta de que el aborto se tratara de solamente un ser humano cuando en realidad involucra dos. Y todos sabemos que involucra dos. Yo te quiero sumar nomás. Nosotros que estamos en el tema neonatal le llamamos interrupción del embarazo, por ejemplo, cuando tenemos que hacerle nacer ya ese bebé antes de tiempo. Claro. No es solamente aborto. Qué buen punto. Sí. Qué buen punto, porque es que realmente se ha interrumpido el embarazo, pero la vida continúa, Claro, el proceso vital continúa. Claro. Ahora, en el aborto en realidad no es que se interrumpe el embarazo, es que matás la vida de un ser humano que se está gestando. Y nos hacemos tanto los idiotas, y perdón el término es que no cabe otro, que nuestras legislaciones, por ejemplo, si alguien mata a una mujer que está embarazada, la legislación dice, ahí ha matado a dos seres humanos, por lo tanto es otra pena. Por lo tanto es otra pena. Ahora, te pongo el caso argentino, así vamos de país en país. Ahora sabemos que el expresidente Alberto Fernández golpeaba a su mujer, sí, Fabiola. Y todo se agravó cuando salieron datos de que la golpeaba cuando estaba embarazada. Y toda la misma prensa abortera de mi país, que decía que en el embarazo no había un ser humano y que por lo tanto uno podía extirpar esa especie de tumor maligno que había dentro del vientre de la mujer, pues toda esa misma prensa ahora se ve que se olvidó de lo que decía hace pocos años y ahora esa prensa dice, le pateaba cuando estaba esperando a su hijo. Podría haber matado a su hijo. Ah, entonces hay un hijo según si lo querés matar o no. Si lo querés matar... Es un hijo. Si lo querés matar no es un hijo. Y si no lo querés matar es un hijo. No, es que no depende de mi autopercepción la vida de otra persona. Es absurdo. Entonces ese es un eufemismo. Después tenés lo que yo diría las palabras talismán. Las palabras talismán son esas palabras que adornan cualquier frase. Vos podés decir una animalada, una burrada, pero siempre que vos uses esa frase ya está, todo se bendijo. Por ejemplo, inclusión, diversidad, sostenibilidad, por ejemplo, ¿no? Son palabritas que han inundado nuestro lenguaje de todos los días, que ciertamente, pues la realidad es que no significan demasiado. Diversidad, ¿qué es la diversidad? Es lo distinto. Sí, muy bien, pero lo distinto puede ser bueno y puede ser malo. No tengo por qué creer de que todo lo distinto sea necesariamente bueno. Un asesino serial es diverso respecto de mí. Un violador es diverso respecto de mí, que yo no he asesinado ni violado a nadie. Pero nos han hecho creer que todo lo que se le pone la palabrita diversidad es maravilloso y que si estás en contra de eso, tenés, ahora viene la palabra maldita, tenés una fobia. Si vos estás en contra de la palabra talismán, pues entonces estás maldito. Por ejemplo, yo acá sería un transfóbico, porque no creo que el sexo dependa de mi imaginación. Yo acá sería, por ejemplo, un misógino, porque no creo que matar a un hijo sea algo bueno, ni que tuviésemos que hacerlo legal. Yo aquí sería digamos así, un homofóbico, porque estoy sosteniendo de que la comunidad LGBT por definición no se puede reproducir. Fíjate que todas las cosas que estoy diciendo son autoevidentes y sin embargo yo sería una persona maldita. Entonces con esos tres tipos de palabras, los eufemismos, las palabras talismán y las palabras malditas, es que han constreñido a toda una población que está aterrorizada de hablar y se autocensura. O sea, Agustín, que a mí me llama la atención, en primer lugar, varios puntos que están mencionando, pero en estos últimos tiempos con el tema de los Juegos Olímpicos y demás, se puso en el eje del debate también el ataque de manera permanente y sistemática de parte de ciertos sectores progresistas hacia las comunidades cristianas, léanse evangélicas o católicas, ¿verdad? De hecho, que insisto con el ejemplo de los Juegos Olímpicos, que abiertamente se burlaron de la fe cristiana en un país católico, en un país cristiano. Y mi pregunta es, ¿por qué estos sectores progresistas, si vale la palabra, se toman tanto con la fe cristiana y no con otro tipo de fe? Como por ejemplo el caso del Mundial de Qatar, donde se leyó el Corán y nadie dijo nada y nadie lo criticó. Sin embargo, en otros eventos que se nombró la palabra Jesús, insisto, de una perspectiva ya sea evangélica o católica, fue muy criticada. ¿Por qué ese odio hacia el cristianismo, catolicismo o protestantismo? A ver, hay 10 mandamientos para los cristianos y también para los judíos. Esto es judeo-cristiano incluso. Si vos vas repasando esos 10 mandamientos, resulta que toda esa agenda es contraria a ellos. No matarás. Te dicen que el aborto es la salvación de tu vida. Honrarás a tu padre y a tu madre. O sea, hay una estructura familiar a la cual se le deben cosas. Respeto, en primer lugar, en la cual se le enseñan a los hijos cosas. Bueno, ellos no creen en las familias. La Agenda 2030 no aparece ninguna vez la palabra familia
con excepción en realidad del documento original, que es la resolución 71 de Naciones Unidas, donde aparece 2 veces la palabra familiar para mencionar la planificación familiar. O sea, para la ONU no existen las familias a menos que quieras matar a tus hijos, básicamente. Después tenés el no robarás. Esta gente nos roba todos los días porque son burocracias inmensas que viven de nuestros impuestos. Son burocracias gigantescas que nosotros estamos financiando, que no hemos votado, que no conocemos, que ni siquiera han pisado probablemente nunca este país o el mío y sin embargo disponen sobre las cosas que pasan aquí. Entonces, cuando vos empezás, insisto, a ver que hay mandamientos que han enraizado en nuestra cultura, más allá de si uno es católico, es protestante, es judío o es agnóstico o es ateo, la cultura occidental ha estado impregnada de una cosmovisión judeocristiana. Es decir, la cultura occidental, la civilización occidental le debe mucho a Roma, mucho a Grecia y mucho a lo judeocristiano. Claro, cuando vos empezás a ver que necesitas desarmar esa civilización, pues tenés que ir a atacar a esos fundamentos. O por ejemplo, la idea de un dios, la idea misma de un dios supraterrenal, te pone en guardia frente a los dioses terrenales. ¿Y quién es un dios terrenal? Bueno, muchos se creen dioses terrenales. Te voy a poner un ejemplo. Uno de los máximos globalistas se llama George Soros. Quizás a la gente les puede sonar. George Soros es un magnate de las Big Finance. En este momento hay varias Big. Las Big Tech, o sea, las grandes tecnológicas, Meta, bueno, todo ese tipo de Google, Apple, etcétera, las Big Tech. Después tenemos el Big Pharma, las grandes corporaciones farmacéuticas, que están muy metidas en todo esto. Por empezar, son las que financian a la OMS. Y después tenés el Big Finance, o sea, los grandes financistas. Bueno, George Soros es uno de ellos. Ha puesto hasta la fecha más de 30.000 millones de dólares, más de 30.000 millones de dólares en este tipo de agendas progresistas. Y ese señor, cuando uno va a leer sus libros, ¿qué dice este señor en sus libros? Que le encanta jugar a ser Dios, por ejemplo, literal. Dice así. Dice así, en sus libros, y tiene varios, yo lo cito en mi nuevo libro, que le encanta jugar a ser Dios, que hay veces que él se levanta confundido porque él cree que efectivamente es Dios. Claro, entonces cuando la civilización judeocristiana dice, no, oiga, es cierto que hay un Dios, pero no es de este mundo, es un Dios metafísico, vamos a decir, que para los cristianos mandó a su Hijo encarnado, pero más allá de ese punto teológico, Dios está por encima del hombre. Cuando viene un hombre que te dice que es Dios, un cristiano o un judeo, digamos, alguien que pertenece a la civilización judeocristiana, se pone en guardia, dice, este tipo es peligroso. Este tipo es peligroso porque me quiere imponer su modo de vida a mí porque él se cree todopoderoso. Entonces, claro, cuando vos ves ese tipo de frenos que te va dando el no matarás, no robarás, honrarás a tu madre y a tu padre, adorarás a tu Dios, etcétera, y bueno, te das cuenta que lo tienen que destruir. Y justamente mencionando más a Soros, porque acá cada vez que se lo menciona a él dentro del espectro social y político, la reacción es hablar justamente de conspiración. Por eso vuelvo a la primera consulta, pero el hijo de George Soros es Alex Soros, ¿verdad? Alex Soros. Hace poco él salía en una foto con Kamala Harris, Sí. Apoyando la candidatura. ¿Tiene que ver justamente esa influencia financiera con campañas políticas? ¿Está directamente vinculada, relacionada para meterse también dentro de lo que es el espectro político? Sin lugar a dudas. A ver, es que quien dice que esto es una teoría de la conspiración no solamente es un burro, sino que es un perezoso. Porque la teoría de la conspiración, en realidad, existe allí donde una persona afirma algo para lo cual no hay ningún documento oficial que lo respalde. Vamos a suponer que yo te digo lo siguiente. No, en realidad estamos controlados por Illuminatis que dependen de reptilianos, que es una especie de raza extraterrestre, claro, que está infiltrada en la Tierra. Bueno, hay gente que dice estas pavadas. Entonces cuando vos le decís, oiga, a ver, bueno, ¿cuál es la documentación oficial? Muéstreme. No, yo lo sé porque lo escuché en una reunión, pone, o lo vi una vez en Twitter. Bueno, entonces ahí tenés una teoría de la conspiración. Son bobadas.
Ahora, cuando yo te estoy diciendo, George Soros ha puesto más de 30.000 millones de dólares, es tan simple como ir a OpenSocietyFoundations.com. ¿Qué es Open Society Foundations? La fundación del señor George Soros, donde tiene todos sus reportes financieros. Más aún, tiene una base de datos de grants, o sea, de donaciones específicas que esta gente hace. Y en ese buscador vos podés poner el título de la organización que quieras ver si se le ha donado plata. Y te vas a encontrar con muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, George Soros ha donado a nuestro sistema interamericano de derechos humanos para muchas cositas. Por ejemplo, para que no se criminalice la protesta social. ¿Cuándo? Cuando estaban destrozando Chile en el 2019, cuando estaban destrozando Ecuador en el 2019, cuando en noviembre del 2019 empezaron a destrozar Colombia, cuando empezaron a destrozar Perú a principios del 2020, ahí toda la plata de Soros se fue a nuestro sistema interamericano de derechos humanos para proteger a los delincuentes disfrazados de manifestantes. Cuando estábamos con el problema del aborto en Argentina, fluían los dineros de George Soros a las organizaciones feministas aborteras. Cuando, por ejemplo, ahora en España hay una crisis migratoria tremenda, fluyen los dineros de George Soros para las ONGs que asisten a inmigrantes, que en realidad los meten en el país de manera ilegal. Y yendo al punto de Estados Unidos, Alex Soros, que ha tomado el relevo de su padre, George, ha dicho el primer día que se conoció la noticia, hace muy pocos meses, que su perfil era mucho más político que el de su padre y que por lo tanto iba a financiar activamente muchas más campañas políticas. Entonces, claro, Alex Soros está detrás de la campaña de Kamala Harris, inyectando mucho dinero, porque al final del día la política se controla con dinero y esta gente lo tiene en demasía. Por eso justamente ahora Kamala Harris, uno de sus principales propuestas, incluso en campaña, es la del aborto. Doctor, quería mencionar. Y hablando justamente lo más sensible de esta situación, los niños, ¿verdad? El tema de todo lo que sea sexualidad y el que no tengan desarrollado el cerebro todavía, pues ellos van captando lo que le están diciendo. O sea, sí. ¿Por qué? ¿Cómo es la campaña para que ellos vayan entrando en esto? O sea, ¿hay algo programado para que ellos vayan entrando ya a esto? Porque evidentemente, según los porcentajes de LGBT, hay más, porque hay de cierta manera una suerte de campaña intensa para que ellos piensen que se normaliza eso, ¿verdad? Y eso es un delito grande, trabajar sobre el cerebro de esos chicos, ¿verdad? Es un gran delito porque no está desarrollado sino hasta pasada la adolescencia incluso. 18, 20 años. Inclusive. Exactamente. Entonces cuando dicen, no, es que no tiene el sistema nervioso todavía desarrollado, por lo tanto lo podés matar. No, bueno, si ese fuese tu criterio tendrías un gran problema porque tenés que salir a matar a personas que ya han salido del vientre materno. Vamos al punto que es muy interesante. Lo que se está haciendo con los niños es animalizarlos. Al animal le falta razón, el animal es puro instinto. El niño hoy está siendo educado, o mejor dicho, mal educado en los colegios con estas currículas para meterle en su cabeza la idea de que su razón no debe limitar su voluntad, que su voluntad debe estar informada por sus sentimientos. Todo lo que el niño sienta tiene derecho a llevarlo a la práctica, tiene derecho a cristalizarlo en una acción. Si el niño se siente una mujer porque está jugando a lo que fuere, pues entonces el niño tiene que creer que efectivamente es una mujer, porque eso le viene de dentro. Pregunta, ¿por qué siente eso? ¿Quién le induce a eso? Si no hay familia, ¿quién le induce? Bueno, muchas veces, a ver, acá hay varios puntos. Las redes sociales han generado un daño tremendo en los niños. En Estados Unidos ya se está investigando de qué manera, por ejemplo, TikTok tiene una vinculación con la multiplicación del transgenerismo, que ha sido impresionante. En Estados Unidos, en los últimos 10 años, el transgenerismo en niños y adolescentes se multiplicó 4.000%. ¿En Estados Unidos? En Estados Unidos. A ver, la gente... 4.000%. Y en Inglaterra cerca de 5.000%. Claro, la gente que cree que esto en realidad es porque, bueno, hay gente que nace así, mentira. Se nace hombre o mujer, por eso porcentualmente la relación hombre-mujer es estable en el tiempo. No podemos decir lo mismo del transgenerismo, donde tenés una curva exponencial, dado que lo están fabricando. Entonces, redes sociales, por un lado, han sido tremendamente nocivas. Le han desencajado al niño de su realidad. Le han hecho perder el principio de realidad, podría decir un freudiano. En segundo lugar, padres trastornados también han tenido un rol tremendo en todo este tipo de contagio social.
Hay una serie de investigaciones muy interesantes que están citadas en un libro de Pablo Muñoz y Turrieta, donde muestran que hay un enorme porcentaje de madres de niños trans que tienen más de 3 patologías psiquiátricas. Habitualmente, el pobre niño ha sido confundido por su mamá, en menor grado por su papá, pero también existe y es importante el caso, donde, claro, querían tener, suponte, una nena y tuvieron un niño. Y dado que el clima social le está insistiendo a las personas de que la sexualidad es mutable, que así como yo hoy me puse una camisa celeste, mañana puedo ponerme una blanca o una negra, bueno, lo mismo están diciendo con el sexo, pues hoy sos hombre, pero mañana puedes ser mujer, y si no te gustó, pasado mañana podés ser no binario, o podés ser heteroflexible o lo que fuere. Entonces, ese clima está destruyendo la cabeza de gente, sobre todo chica, pero también adulta. Y cuando le toca al adulto, el adulto se lo contagia al niño, la madre se lo contagia al niño. Entonces, esos son los mecanismos que se están usando. Y quiero agregar un tema sobre los niños que no se conoce, y esto es una bomba. Esto es una cosa lamentable. Estamos saliendo por redes sociales, a ver si me tengo que autocensurar un poco. Estamos saliendo. Sí, Estamos saliendo. Voy a usar eufemismos porque no quiero que tengamos problemas con las redes sociales, y hay palabras que en redes sociales no se pueden usar. Esa acción tan inhumana, tan horripilante, que involucra a un adulto con un niño, que tiene una palabra que empieza con P y que termina con filia, ¿bien? Ese despropósito, esa lacra, ese horror, hoy se le está abriendo las puertas desde Naciones Unidas. Hay un proyecto de tratado internacional que se conoció hace apenas 4 o 5 días, que es un proyecto de tratado para combatir la ciberinseguridad. Claro, Naciones Unidas hacen proyectos internacionales y después los estados adhieren. Cuando uno va a ver el tema de la pornografía de estas características que acabo de mencionar, no puedo decir la palabra que empieza con P, vamos a decir PDF. ¿Vieron como el fichero? Sí. PDF, vamos a decir PDF. Ese tipo de videos, bueno, ¿qué dice hoy Naciones Unidas? Dice que los estados pueden hacer leyes en la cual no contemplen ningún tipo de penalización para aquellos que puedan mostrar que los videos PDF que poseen han obtenido el consentimiento del niño involucrado. Con lo cual, un adulto que tiene este tipo de material y dice, no, pero mire, señor juez, el niño en realidad consintió filmar esto y además es de uso privado. Esas son las 2 condiciones que hoy Naciones Unidas le pide a los estados. Que el niño haya consentido filmar el video y que ese video sea de uso privado. Criminal. Bajo esas 2 condiciones, Naciones Unidas abre la puerta a que los estados legalicen ese tipo de videos. O sea, un niño que no puede manejar, que no puede votar, que no puede tomar alcohol, puede decidir si puede ser parte de una fotografía, no, una locura. Exactamente. Ahora, perdón, Sí. el profesor quería hacer una pregunta también. Un comentario más que una pregunta. Nosotros, pero prácticamente llevamos un año de haber pasado y llegaba a un punto con un proyecto que acá en Paraguay se denominó Transformación Educativa, que fue muy polémico precisamente por la cuestión de género, ¿verdad? Y notablemente mucha de la gente que trabajó ese tema todavía continúa en la misma institución. Es decir, lo que acá se produjo es más o menos, un poco menos una especie de interrupción nomás. Capaz que por allí surge otra vez la cuestión. ¿Quién iba a financiar? La Unión Europea. Se hace todo un proceso, el Paraguay toma una postura, de ahora en más no queremos saber nada de los préstamos de la Unión Europea. Sí. Sin embargo, pasaron unos días y todo el mundo, como si fuera que no pasó nada, sí, no, pero la Unión Europea nos ayudó siempre y hoy estamos allí. Es decir, nuestros propios verdugos, a quienes en algún momento intentamos eliminar, continúan sobre nosotros. Simplemente ese comentario. Sí, y es muy interesante lo que dices, porque pensar que te están ayudando cuando en realidad están haciendo esfuerzos para que limites tu población, es un crimen. Es un crimen. Esta gente, la Unión Europea, todos sus países, casi sin excepción, están con una crisis demográfica tremenda por ese tipo de políticas que ahora quieren que nosotros a la fuerza las impongamos. Es una cosa tremenda.
Es una cosa tremenda. Y para eso te dan los caramelos. Somos chicos para ellos, somos chicos bobos. Te damos los caramelos a cambio de que hagas esto y vos te vas muy contento con tu caramelito porque pensás que qué bueno, me han ayudado, me han dado un caramelo. No, miren, a mí también me asusta que la gente a veces se olvide tan rápido de las cosas. Y Agustín, acá la excusa fue, pero si nos recibimos esa ayuda, ¿en qué van a parar los proyectos que tenemos? Nosotros necesitamos esa ayuda, ese dinero. Y ese dinero, así como estabas diciendo, tiene su contraparte. Yo les Está presto, contaminado, ¿no? claro, no, yo les presto y ustedes hacen esto. Claro, tiene su yo les comisión. presto y ustedes hacen esto. ¿Verdad? Este proyecto, este enfoque, tiene que entrar. Y tiene que entrar de alguna forma. Y según tu relato, nos vamos a dejar a la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuánto cuesta la soberanía de un país? Claro. ¿Cuánto cuesta la soberanía de un país? Que, ojo, es la soberanía de su gente. Sí. Porque en sistemas democráticos, cuando hablamos de soberanía, no estamos hablando de la soberanía del rey. Estamos hablando de la soberanía del pueblo, que es el que vota gente para que la represente a ella, no a los intereses de la Unión Europea o de George Soros o de esta gente. O sea que nos estamos quedando sin tiempo y no queremos dejar de tocar también el tema argentino. Yo quiero hablar también, Francesco. Carlos, perdón. No, disculpe, señor, disculpe. Tu espacio. Adelante, por favor. No, o sea que el doctor está embaladísimo. Mojara, es convincente, Agustín. Sí, vos también, Carlos, tenés que aceptarlo. Tenés que No, aceptarlo. yo ya he escuchado lo que él está diciendo. Pero yo quiero que, Agustín, yo voy a... lo que escribe la gente y planteo nada más esto, hay algunas preguntas y hay otras acotaciones. Preguntarle a Agustín cómo define a un PhD en filosofía y qué aporta, para que tomes nota de esto. Un PhD, en filosofía, doctorado. un doctorado en filosofía y qué aporta. Dice, España es el peor ejemplo, porque mencionaste España en un momento. Dice, puede violar, pero hace los trabajos que otros no hacen y no gana ni el 20% del salario legal. Paraguay no comulga con ninguna de las propuestas o con pocas de la Agenda 2030, como el aborto y la unión igualitaria. Dice, misógino es odio a la mujer, no al embarazo. Siempre existió la burocracia multinacional, o sea, los organismos multilaterales o internacionales como la ONU o la Comisión de la Unión Europea. ¿Qué opina Agustín de la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, 1992, y cuándo o por qué se cambió el rumbo? Illuminati custodió a Jesús hace 2000 años. Hoy el entorno del Vaticano es el Opus Dei. Es todo lo mismo en general. Son algunos mensajes que comparte la gente y vos decidís contestar, no contestar, responder o no. Bueno, algunos sí. que me acuerde, el entorno del Vaticano no es el Opus Dei, de hecho el Vaticano está atacando al Opus Dei. Le ha quitado unas prerrogativas que tenía el Opus Dei, con lo cual no, eso es exactamente al revés. La Cumbre de la Tierra en el año 92 se inscribió, bueno, esto fue en Brasil, esto se celebró en Brasil, y después fue utilizada esa carta donde ya se hablaba de la sobrepoblación. Es decir, no pensemos que la Cumbre de la Tierra fue una panacea. Ya en la Cumbre de la Tierra se incorpora al problema de la sobrepoblación el tema climático y se dice, entre otras cosas, que somos muchos en la Tierra y que siendo muchos en la Tierra somos un peligro para la Tierra. Por lo tanto, eso después se conectará con las conferencias del 94 y del 95 de la ONU para disminuir la población. Después, la Agenda 2030 retoma como un viejo antecedente del 92 la Cumbre de la Tierra para los asuntos climáticos. Después, ¿qué otra más había? Lo de la misoginia, no, evidentemente, misoginia es odio hacia la mujer, no hacia el embarazo, pero a mí me dirían que yo soy un misógino porque no quiero que el Estado legalice el hecho de que la mujer mate a su propio niño, llamándole a eso interrupción del embarazo. Bueno, creo que algunas por lo menos he podido contestar, no me acuerdo el resto. Tenemos 4 minutos. Al tema Argentina, ¿sí le parece, señor? Sí, claro. Dale. Agustín, para ir cerrando, agradeciéndote evidentemente por tu tiempo, le está costando al presidente Milei, en el sentido de que creo que, como lo hablamos en privado, la inflación era el primer desafío del presidente Milei y de alguna manera está llegando incluso antes de tiempo con el objetivo de frenar la inflación. Pero es como que la economía todavía no está despegando, hay mucho apoyo por un lado, pero también hay descontento hacia la figura del presidente Milei. ¿Qué análisis tenés sobre la situación de tu país ahora? Bueno, a ver, está costando, era obvio que políticamente esto iba a costar. ¿Por qué? Porque es un partido político nuevo, ni siquiera es un partido político todavía, se está creando, se están buscando las fichas todavía para ser partido político. Es una persona que no venía de la política partidocrática, es una persona que llegaba sin poder en el legislativo, apenas un puñadito de diputados, apenas 7 senadores.
Es una persona que llegaba a la presidencia sin un solo gobernador, sin un solo intendente. Es evidente que llega con una debilidad política muy importante. Ahora bien, esa debilidad política genera que el gobierno, en términos estrictos, empiece hace apenas 2 meses. Y vos me vas a decir, pero ¿cómo que empieza hace 2 meses si este tipo asumió en diciembre? Sí, pero ¿cuándo le aprobaron su primera ley? La ley de bases. La ley de bases. Hace 2 meses. A todos los gobiernos argentinos se les aprueba la primera ley en las primeras semanas, por no decir los primeros días. Bueno, este señor tuvo que esperar por lo menos 6 meses, 6, 7 meses, para que le aprobaran la primera ley. Frente a esto, todo lo que se está haciendo en materia económica se reduce a 2 grandes metas. La primera es la inflación. Milei, habían dicho, no va a poder con el déficit fiscal, no hay ninguna manera de hacer un ajuste, hizo el ajuste y la inflación se vino en picada. O sea, punto para los libertarios que decían que el problema de la inflación se llamaba déficit fiscal, que te llevaba a imprimir dinero en sumas astronómicas. La inflación está cayendo, hoy está al 4% mensual, eso es muy poco considerando que Milei lo recibió el 25% mensual. Es una locura. Entonces la gente ha tomado nota de eso y lo está manteniendo la opinión pública en 50% de aprobación, que es muchísimo. Lo está manteniendo esperando la otra parte del asunto. La otra parte del asunto es la recuperación económica. Tenés por un lado la inflación, eso ya está bastante logrado, y la otra parte se llama recuperación económica, el rebote, el famoso rebote. ¿Cuándo rebota la economía? Bueno, están empezando a ponerse algunos indicadores en verde. Algunos indicadores empiezan a mostrar una mejoría, pero todavía en la calle la gente espera más. Claro, frente a esta debilidad política que tiene Milei, eso tiene coletazos económicos. ¿Por qué? Porque si vos vas a invertir, vos sos un inversor, querés invertir en Argentina y ves que al presidente le demoran 6 meses en sacar una ley, ves que en la calle lo quieren voltear, ves que sus opositores están todo el tiempo especulando con la posibilidad de un juicio político, y bueno, en realidad vas a esperar para invertir porque no estás seguro de poner tu capital en un lugar donde puede volver el kirchnerismo en cualquier momento. Eso es lo que pensaría cualquier inversor internacional. Ahora, ¿a qué se está esperando entonces en el gobierno de Milei? Se está esperando el año que viene elecciones legislativas, mes de octubre. Si esas elecciones fueran hoy, Milei arrasa. Y vos decís, ¿pero cómo? Si viene lenta la economía, arrasa porque la gente ha comprendido el mensaje. La gente ha entendido por dónde está pasando la realidad económica del país. Entonces, si esto se mantiene más o menos así, además se espera que mejore, se espera que siga bajando la inflación, se espera el mes que viene dar un número por debajo del 4%, algunos hablan incluso del 2%, y si encima la actividad económica repunta, en octubre vas a tener un Milei que está volando en las urnas. Y si Milei vuela en las urnas el año que viene, vas a tener una recomposición muy favorable al gobierno en el poder legislativo. Y si tenés más senadores y más diputados, vas a poder hacer las reformas más osadas, más radicales que Milei tiene en la cabeza, que créeme son muchísimas. Y que necesita Argentina. Y que necesita Argentina. Y si eso ocurre, te empiezan a llover los capitales extranjeros porque Argentina se ha convertido en un paraíso para invertir. Con todas, perdón Agustín, y cerrando esto, con todas las medidas que tomó, las pocas o algunas, en Milei, y muy fuertes, Milei creo que tiene el 60-65% de aceptación 10 meses después de ser presidente de la República. Mira, lo interesante con el caso, según quien lo mide, pero en todos los casos, es que Milei no ha caído. Y si han caído todas las fuerzas, todas las otras fuerzas han caído. Entonces vos estás viendo un Milei que es un novato político, porque él no viene de este ámbito, y que sin embargo mide mucho más que los opositores. Más aún, tenés una Argentina sin opositores legitimados. Están tan deslegitimados los tipos que realmente nadie los quiere escuchar. No sabés quién es el líder de la oposición. Cristina Kirchner está escondida. Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, piensa que puede ganar popularidad poniendo millones y millones en la prensa. La prensa odia a Milei porque les ha quitado toda la pauta oficial, todo el dinero de nuestros impuestos que iban a los bolsillos de los periodistas. Eso Milei ya no da un solo centavo, y quien ha tomado ese lugar ha sido Kicillof, gobernador de Buenos Aires. Y después de tener el presidente que tuvo Argentina, a Milei lo van a soportar, pero con lo último nomás, con Alberto Fernández.
¿Me permitís, Carlos, Sí, para señor. cerrar? Nomás Sí, quiero señor. hacer un ping-pong así de 5 o 6 palabras, que vos me la resumas, me hagas una frase, una palabra. Tenés un minuto. Y Dale. tengo un minuto. Alberto Fernández, El peor presidente de la historia argentina, de las últimas décadas. ONU, Despotismo. OEA, Farsa. Cristina Kirchner, Delincuente. Javier Milei, Esperanza. Argentina, Libertad. familia, Educación. transgénero, Engaño. verdad. Necesidad. Gracias, Agustín. qué gusto. Paraguay. Para mí. Ahí la frase va a ser más larga. El ejemplo cultural de lo que queremos millones de personas en todo el continente. Ustedes quizás no lo saben, pero somos millones los que vemos a Paraguay y decimos, si yo tuviese gente de este tipo, si yo tuviese valores como los que existen allí y que además sean parte del sentido común. Acá el progresismo no ha entrado igual que en el resto de América Latina. Y eso nosotros lo sabemos y lo hemos visto bien. Y en ese sentido son un ejemplo. Qué gusto, Agustín, un placer. Muchísimas gracias por venir a visitarnos esta mañana. Ricky querido, Francesco querido, Señor, gracias por la muchas visita, gracias. por estar Gracias, con nosotros Carlos. siempre. Ñande Un Yara placer. Tandero Basá, Carlos. ¿Eh? Ñande Yara Tandero Basá. A la uva le salió bien. Estuvo practicando acá. Estuvo practicando. Y mira, Agustín, explíquenle después de qué se trata, pero Sí, sí. que Dios nos bendiga. Dice. Eso es, bueno. Yo le estoy enseñando guaraní a Agustín Laje, Tenemos que irnos, Carlos. señor Te cuento. doctor, profesor Buejara, muchísimas Muchas gracias. gracias. Sigan con nosotros en Ñandutí. Nosotros volvemos mañana a 6 de la mañana, Francesco. Bueno, listo. Bueno, que tengan lindo sábado. Cielo nublado, va a estar fresquito. Mañana posiblemente alguna lluvia. Sigan en Ñandutí, sigan con nosotros, sigan en tu primera fuente de información. Chao.